Esta es Radio Santidad en la Senda, órgano del ministerio alcanzando las promesas de Dios. Mensajes, análisis, oraciones, música y todo a la luz de la palabra de Dios. Escúchanos y llámanos. Dios te bendiga. Yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Quiero compartir contigo una palabra en esta ocasión. Se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dicen así: en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de vuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Gracias al Señor por su palabra. Sea de bendición para cada uno de quienes la escuchen. Es necesario establecer con claridad la responsabilidad de cada uno en el momento de actuar. Es decir, se hace necesario estar claro a la hora de establecer responsabilidades por nuestros hechos. No dije culpa, sino responsabilidad. La responsabilidad se mantiene, permanece, mientras haya la posibilidad de reconocer nuestra participación en un hecho dado. A partir de no querer reconocer esta responsabilidad, esta participación, entonces se convierte en una culpabilidad. Ahora bien, la palabra de Dios establece algo que no debemos obviar. Desde el huerto de Edén, el hombre ha sentido siempre una necesidad de liberarse de sus propias culpabilidades, siendo responsable a otros cuando comete un mal, cuando infringe una ley, cuando ofende a Dios o al hombre. Se nos hace difícil admitir, consentir que la responsabilidad o la culpabilidad es nuestra. El Señor señala por medio de Santiago quién es el responsable directo de nuestros hechos. Dice en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Comienza diciendo que no mencionemos a Dios a la hora de buscar un culpable o responsable de lo que nos esté sucediendo. Esto es así porque inclusive el hombre es dado en ocasiones a señalar a Dios como el responsable, como el culpable de sus hechos. Recordemos que Adán le dijo al Señor en aquella ocasión, cuando le faltó la mujer que me diste, directamente se le estaba culpando a Dios de que las cosas habían sucedido porque Él le dio una mujer que lo llevó a esa situación. Entonces el ser humano es dado a buscar a alguien para convertirlo en un chivo expiatorio, para ponerlo en su lugar, para buscar un sustituto al cual colocar en su banquilla o en su silla a la hora de juzgarlo por sus hechos. Y se busca inclusive a Dios para este tipo de situaciones. Aquí la palabra dice, no diga que fue de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora fíjese aquí, Santiago dice, no digas que fue de parte de Dios. Aunque no menciona a Satanás, pero tampoco dice que el culpable de tus hechos, que el culpable de mis hechos, el responsable de ellos, viene siendo Satanás. Dicho sea de paso, no estoy defendiendo a Satanás, somos enemigos acérrimos, pero lo que es necesario es estar claros, porque puede llegar el momento en que sea necesario resarcir el daño, puede llegar el momento en que haya que pedirle perdón a Dios y estar a cuentas con Él. Entonces todo esto es necesario para esas ocasiones. No dice tampoco que fue el enemigo, porque también somos dados a culpar en todo a Satanás, hacerlo a él responsable desde el inicio hasta el final de las consecuencias de los hechos, de los actos de nuestras vidas. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted ve que no está hablando ahí de que ni es Dios, no es el enemigo, no es el vecino, no es el amigo, no es el hermano. Dice cuando de su propia concupiscencia
siquiera habla aquí de la influencia que puede hacer una persona o una situación en un momento determinado. No, habla de algo inherente a la persona, algo que está ahí en la persona, en cada ser humano. Cada ser humano está la concupiscencia, es inherente al ser humano, nace juntamente con él. Ahora bien, te voy a ilustrar lo que es la concupiscencia para que lo entendamos mejor. La concupiscencia es como ese aviso, ese indicativo que le señala al enemigo cuál es nuestra debilidad. ¿Dónde está nuestra debilidad? Así actúa la concupiscencia. Sigo ilustrándotelo. Satanás sabe, él nos mira, nos estudia para conocer dónde está nuestra atracción. ¿Cuáles son las cosas o cuál es la cosa que nos atrae? Y luego que él descubre esto, entonces eso es lo que él utilizará como arma contra nosotros. La concupiscencia le está avisando a él dónde está nuestra atracción, dónde está nuestra debilidad. Estaba profetizado que Jesucristo tenía que ser vendido por 30 monedas de plata. Alguien tenía que ser el objeto de que se cumpliese esta profecía. Allí había muchos hombres, entre ellos estaba Judas, entre los seguidores de Jesús. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios eligió a Judas? Otros han inclusive escrito como responsabilizando a Dios directamente de que lo que Judas hizo, lo hizo porque Dios lo permitió, porque Dios lo escogió a él para esto. Déjame decirte que Dios no eligió a Judas, sino que con anterioridad ya el enemigo estaba mirando a Judas. Te dije ahorita que ni siquiera Satanás es el que inicia, la mayoría de las veces. Él observa primeramente cuál es tu concupiscencia, mi concupiscencia, para luego tomarla como arma. Pero ya le hemos dado un aviso de esa debilidad que está en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces Satanás había ya observado que Judas era el candidato perfecto para llevar a cabo ese plan, que era del mismo Dios. Judas en varias ocasiones le había señalado el interés que él tenía, la atracción hacia el dinero. Aquella ocasión donde le dice a Jesucristo, aquella mujer que le estaba derramando aquel perfume en sus pies, porque deja que ella derrame, desperdicie ese perfume, podemos tomarlo y venderlo para darle a los pobres. Esa no era su intención. Él quería administrar ese dinero con provecho para él. Su concupiscencia había señalado que su debilidad era el dinero. Entonces, fue sobre él que recayó la responsabilidad de que se cumpliese la palabra de Dios, porque él señaló con su concupiscencia. Esa es la concupiscencia. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Cuáles son las cosas que me atraen? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Entonces ahí funciona esto como el embarazo de una mujer. Dice que cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, la concupiscencia te señala, te dice, te conquista, pone las cosas fácil, te las adorna. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso de entrar en un amorío con aquellas cosas que nos atraen, entrar en una etapa de confianza, en un trato con las cosas que nos atraen. Todo este proceso el enemigo está mirando, pero no es él el que está causando estas cosas. Eso está en ti, eso está en mí. Ahí es donde llega el momento en que la responsabilidad de nuestros hechos pueden conducirnos a la muerte. Una muerte física o a una muerte espiritual o a ambas. Por eso es muy necesario que podamos establecer la responsabilidad de nuestros hechos. Descubre tu responsabilidad delante de Dios, mi responsabilidad delante de Dios. Vamos a buscar quién es el culpable, quién puede sustituirnos en la culpabilidad de nuestros hechos, porque somos nosotros los que vamos a pagar. Y es muy probable que la paga sea directamente con la muerte o la separación de Dios. Dios te bendiga, Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder establecer esta diferencia. Esta ha sido
Tu programación, Radio Santidad en la Senda. Y yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Dios te bendiga.